En la beatificación de Manuel González, año 91, justamente el Papa Juan Pablo II dice eso, que es el apóstol de la Eucaristía, ¿no? Diciendo eso que decía el Padre Fernando. Bueno, vamos a repetir algunas cosas que hemos leído en algunos libros, en la primera parte, y después vamos a presentar o a completar las obras completas, porque las obras completas le falta un libro, que es la idea de presentarlo aquí. Una frase de Chesterton, cuando habla de Santo Tomás de Aquino, dice: todo santo es hombre antes que santo, y santo puede llegar a serlo cualquier hombre. El santo es una medicina porque es un antídoto a la verdad. Esa es la razón por la que el santo es de ordinario mártir. Se le toma por veneno porque es un antídoto. Sucede de ordinario que él vuelve al mundo a sus cabales, exagerando lo que el mundo olvida, que no es siempre el mismo elemento en todas las edades. Sin embargo, cada generación busca a su santo por instinto, y él no es lo que la gente quiere, sino lo que necesita. Esta frase de Chesterton: cada generación busca a su santo por instinto, o sea, es la obra de Dios que va suscitando, y ese Dios que está en nosotros, y así como teníamos aliado, que decía el Padre, el orden natural, tenemos de aliado a Dios. Bueno, Dios que suscita también esa mirada de fe para la época en que van a ser Manuel González, lo suscita él, y vamos a situarnos primero en la cuestión histórica de 1847-1910. 1847, para ver el contexto en el que nace Manuel González, Marx va a firmar el Manifiesto Comunista. 1854, Pío IX proclama el dogma de la Inmaculada Concepción. Es decir, a ver, ¿cómo va viendo la obra de Dios y el antídoto? Marx, que proclama la materia, y el dogma de la Inmaculada Concepción como el triunfo más radiante del espíritu sobre la materia. 1867, Marx publica El Capital. 1891, León XIII, la Rerum Novarum. Ya en 1900, Rusia, España, todo el hambre del pan material. 1905, San Pío X propone la comunión frecuente. 1910, adelanta la primera comunión de los niños, es decir, el pan material, el pan de la Sagrada Eucaristía. Se da una gran ignorancia en el pueblo sobre el catecismo. San Pío X, que hace en 1905, Acervo Nimis, el catecismo. Dentro del clero empieza a dar una gran apostasía por el modernismo. 1907, San Pío X, la Pascendi. Es decir, a ver cómo Dios va obrando la historia. Y en este contexto, en 1877, nace Manuel de la Purísima Concepción Antonio Félix de la Santísima Trinidad González García. 1877. Bueno, alguna cosa obviamente que en los santos son admirables y no imitables. Está en la hoja de estudios del seminario de él, es siempre supereminente. Todas las notas durante todos los años, es decir, la nota más alta. Bueno, eso creo que es admirable, ¿no? Pero nosotros no hemos tenido esa... Pero bueno, nos muestran el talante intelectual que va a tener Manuel González. Y lo que... Bueno, esto seguramente todos lo sabrán, es para entrar primero en materia de San Manuel González.
él está muy entusiasmado con los pueblos, la fe de los pueblos, cómo lo recibe la gente, la cantidad de gente que va a ir a misa, es decir, se entusiasma con ir a un pueblo y tiene la primera impresión cuando va a misionar a un pueblo y se encuentra con el sacristán, ¿no? Entonces le pregunta, ¿cuántas personas vienen a misa? No, dice, vendrán 2 o 3. Bueno, pero ¿y los niños? No, los niños están trabajando en el campo. Pero ¿y vendrán? Bueno, no puede creer la poca participación y entra a la iglesia y el sagrario está con telas de araña, dice, las velas están derretidas, el mantel es una sola. Entonces, bueno, eso lo va a marcar en su vida del sagrario, ver el sagrario abandonado materialmente y abandonado también con la compañía de los hombres. El primer destino que va a tener él es capellán de un asilo de ancianos. Y entonces ahí él forma lo que es el apostolado de la oración, pero en este sentido a los ancianos que estaban en el asilo les propone a los que pueden ir a acompañar al Jesús que está ahí en la iglesia, y a los que no pueden adoptar sagrarios abandonados, ¿no? Como este que vio de distintas ciudades. Y es muy gracioso cuando cuenta que llega ahí a la capilla del asilo, dice que cruzado de pierna había uno de los viejitos que estaba fumando, ¿no? Entonces dice, bueno, ¿qué está haciendo? Pero dice, no creo que se enoje Jesús de que en su honor esté fumándome un puro, ¿no? Pero le causa gracia, digamos, ya no. Claro. Bueno, va con esta idea de ese sagrario abandonado, va a tener las parroquias Calvarios. Dice, seguramente hay parroquias donde la gente comulga habitualmente, donde se prepara, se confiesan, lo ayudan al sacerdote, pero no faltan, dice, y no son minoría, las parroquias Calvario. ¿Qué son las parroquias Calvario? Aquellas parroquias dicen que no falta quienes lo crucifiquen al sacerdote, quienes lo hagan sufrir, quienes lo abandonen, que haya ladrones, es decir, ¿no? Todo lo que pasó en el sagrario se va a encontrar el sacerdote. Pero tenía un temperamento y uno lo ve, ¿no? En esa como esos gorditos buenos, simpáticos, digamos, ¿no? Y tenía ese optimismo psicológico. Y entonces una de las obras sacerdotales que va a escribir es Lo que puede un cura hoy. Lo que puede un cura hoy, que si bien está editado en el año 39, es totalmente, podríamos usarlo sacando las cosas propias de época actualmente. Y él lo que se va a dar cuenta es, bueno, en 1898 entra el triunfo de la virtud, pero por el propio esfuerzo. Es decir, ya está desarrollado las virtudes activas, es decir, lo que el Papa León XIII en Teste Benevolencia iba a condenar como el americanismo. Entonces, cuando él habla de la cuestión social, dice la mejor cuestión social que puede aportar la Iglesia es un buen sacerdote. Un buen sacerdote que se dedique a los sacramentos, a acompañar a Jesús a los sagrarios, visitar a los enfermos. Esa es la mejor acción social, no la acción social de estar en el lugar, en esa época, bueno, acompañando al que está en la mina, al que está trabajando en el carbón. Y entonces algunas anécdotas de lo que puede un cura hoy. Él dice, bueno,
cuando uno no sabe por dónde empezar y tenemos tantos enemigos, dice, bueno, veamos a ver cómo nos mira el enemigo. El enemigo dice, cree que la iglesia y el sacerdote es un pulpo, que tiene oídos por todos lados, que tiene dinero inacabable para hacer obras, que lo que se dice se va a escuchar, que tiene un poderío. Dice, los enemigos creen que nosotros tenemos una fuerza. Bueno, después va a poner lo que no puede un cura, es decir, un cura no puede convertir toda la parroquia, un cura no va a poder acercar a todos, no va a poder, incluso va a tener que sobrellevar sus propios pecados. Bueno, habla también, va a tener que sobrellevar con los tenientes, o sea, lo que no puede un cura a pesar de todas las cosas. Una cuestión, pasame unos mates, Gabriel, interesante, como dice, todo el apostolado que nosotros hagamos, si no se multiplica y lo hace suyo en la gente, se queda en 2 o 3. Entonces él propone en esa época, bueno, lo que estaba en auge era la imprenta y los boletines parroquiales. Pero lo que tiene de curioso es lo que él propone. Dice, conviene que haya un boletín parroquial, que esté el comentario del Evangelio, el pensamiento espiritual, algunas cuestiones propias de la parroquia, de los grupos parroquiales, que la hoja sea hecha por el mismo cura, todo, pero dice, conviene también que haya otra hoja. Esta dice, no llevada a cabo por el cura, preferentemente por un laico que le llama el látigo, ¿no? El látigo que Cristo saca a los mercaderes del templo. Entonces, el látigo parroquial, lo pone acá entre... Y entonces él va a decir, sin dar nombres de personas, pero tener un instrumento donde uno pueda fustigar los errores para poder corregirlo, es decir, todo aquello que podría ser mal interpretado porque lo dice el sacerdote, pero bueno, que lo diga y hay que decirlo porque es una forma de frenar a los enemigos. Entonces él propone el látigo parroquial. Como obras sacerdotales, bueno, lo que puede un cura hoy, el rosario sacerdotal, que es muy lindo, va viendo todos los misterios del rosario, pero a la luz del sacerdocio, ¿no? El misterio dolorosos, el misterio glorioso, y son todos los sufrimientos que uno a veces pasa como sacerdote. Como él parte de la base, volviendo a esto de las virtudes activas y las virtudes pasivas, que el trabajo más útil es el trabajo de rodillas. O sea, cuando el sacerdote se propone ¿dónde voy a dar más fruto? De rodillas ante el sagrario. Y es lo que él va a ir escribiendo en qué hace que dice el corazón de Jesús en el sagrario, el abandono del sagrario acompañado, y va a ir fijando esta idea, que el mayor abandono, el mayor mal de todos los males y causa de todos es el abandono del sagrario. Dice, el abandono y el mal económico, el mal social, todos los males parten de aquí. Se dedica también a la cuestión del catequética, tiene partiendo el pan a los pequeñuelos, el arte de educar con gracia. Después también a la parte sacerdotal uno podría incluir si viviéramos nuestras misas. Entonces ahí está muy bien planteado, ¿dónde está el padre Erwin? Bueno, por ahí cuando hablaba de la liturgia, justamente el vivir la misa, o sea, activamente, pero activamente, digamos, yo en mi lugar, disfrutando y saboreando todo lo que, la riqueza que tiene el ritual. Bueno, las obras de Manuel González
están en 4 tomos. Los 3 primeros tomos son los libros de él. El 4.º tomo son apuntes que él llevaba en cuadernos. Ahora estuve 2 veces ahí en Palencia. Bueno, celebré misa ahí en la tumba que está en la Catedral de Palencia, donde dice: cuando me muera, yo quiero que me entierren junto a un sagrario para que mis huesos sigan diciendo lo que siempre dije con mi labio y mi pluma: Jesús está ahí, no lo dejéis solo. Pero bueno, en esa visita y hablando con la hermana que llevaba adelante todo el proceso de canonización, me dice que, bueno, hay una obra de Manuel González que ellos han decidido no editarla. Yo le insisto para que le editen, me la pasa, y dicen: no, por la situación actual política no podemos editarla. Y la verdad que, o sea, tiene razón, porque en el año 2016, o sea, en la misma ceremonia del cura Brochero, lo canonizan a Manuel González. Ese mismo año, en Palencia, donde está enterrado él, donde fue obispo, la calle que se llamaba Obispo Manuel González, la alcaldía decide sacarle el nombre porque había estado en la época de Franco. Digo, ese es el nivel de político que se vive en España. Ahora, bueno, esta obrita, sí, en orden cronológico, el primero es, en Huelva, cuando lo nombran obispo de Málaga, desarrolla una obra gigantesca. Tiene un libro que se llama Un sueño pastoral, donde el fin es el seminario, pero a su vez obra para los obreros, todo con el tinte católico, la obra de la imprenta, la religiosa que él funda, escuela para niños pobres, escuela agrícola, una cosa en el seminario. En la capilla pone una frase que dice: aunque todo yo no. Creo que está tomada de uno de los salmos, ¿no? Aunque todo yo no. No, perdón, ahí estoy confundido. No es esa frase, aunque todo yo no, ese es el nombre de un libro que dice: busqué adoradores o consoladores y no los hallé. Ese es el salmo. Entonces lo pone en la puerta de la capilla para que, a fuerza de entrar los seminaristas a acompañar a Jesús en el sagrario, quede: busqué adoradores y los hallé. Después, cuando es obispo ahí de Málaga, bueno, esta es la posición donde va a describir en una de las partes lo que fue la quema del palacio del arzobispado, que después todo eso va a estar presente cuando hace esta obrita que fue publicada muy en su época nada más. Pero, bueno, va contando cómo la multitud enardecida, alocada, febril de destrucción, llega ahí al palacio. Él lo que hace es sacar el copón y empezar a distribuir las comuniones con el personal del arzobispado, y eso, bueno, se va por uno de los sótanos, pero de ahí tiene que huir y exiliarse en Gibraltar, y está hasta el año 35 sin destinos, y parte para Madrid. Está en Gibraltar, seguía desde ahí en comunicación con su diócesis. Después, una cosa así interesante, digo, cuando uno ve a los santos, acá una carta de
el secretario de Pío Pacelli fue secretario de Pío... No, él fue Pío XII. Pacelli fue secretario de Pío XI. De Pío XI. Dice, bueno... secretario de Estado. Claro, Sí, secretario de de Pío XI, ¿no? Es una cosa que habla de, en las cartas, cuando se está comunicando del año 35, porque él, entre que si presenta la renuncia o no, no era conveniente que él volviera a Málaga por la situación sociopolítica. Pero digo, de manera interesante, acá el cardenal Pacelli le habla de un error, o que sería una falta de prudencia. Una falta de prudencia, ¿no? Y en la carità di avvertirlo del difetto deplorato nel succiato rapporto. Bueno, está hablando ahí de defectos, pero es defecto en el orden de prudencia. O sea, a lo que voy, que en el orden prudencial, o sea, Manuel González fue un santo y está canonizado. Ahora, bueno, ¿cómo manejo yo que me queman el obispado, me voy a Gibraltar? Y bueno, eso ni siquiera está tenido en cuenta como un pecado, digamos, pero sí como un defecto. En alguna prudencia le señala, pero eso lo tiene en el subsecreto, o sea, cuál es lo que le señala no está en la posición. Bueno, en el año 35 ahí va a asumir la diócesis de Palencia, ya la quema en el año 31 del Palacio del Arzobispado, ya él lo afecta mucho, digamos, como que todas sus obras van a ser ahí cuando era obispo de Málaga. Está 5 años en Palencia y él va a morir un 4 de enero del 41. Bueno, a ver algunas cositas que a mi juicio, no sé, por ahí el padre Luis no estaba tan convencido, pero por eso digo opinable. Él escribe cartas pastorales sobre lo que va sucediendo en la guerra en España. Después, en el año 39, las reúne junto a otro escrito de él y le cambia el nombre, ya no se llaman cartas pastorales, sino que dice 25 lecciones de cosas pasadas y por pasar. Entonces, él mismo pone en la introducción que sin tener un orden cronológico, sino que siendo idea suelta que él ha ido masticando, pero bueno, que si hay cosas que no se corrigen en España, por más que hayamos ganado la guerra, van a volver a pasar. Entonces, bueno, intentaremos ver un poquito en este libro algunas cositas que nos pueden mostrar indicios de que por qué volvió a pasar en España, y lo mismo lo podemos atribuir a Argentina o cualquier lugar donde esté entrando el socialismo o el comunismo. Entonces, bueno, parte aquí en esta obrita, vuelve a insistir: la causa principal y el único mal de todos los males morales, políticos, sociales, económicos y de todo orden es el odio personal a nuestro Señor Jesucristo. Bueno, para adelantar un poquito, ¿por qué consideraron no pertinente incluirlo ni siquiera en las obras completas ni volverlo a reeditar? Él, sin cargar las tintas, digo, y dejarse llevar por el libro solamente en esta frase, pero continuamente, bueno, acá una frase textual, ahí estoy leyendo lo que, para la cámara, digo lo que dice Manuel González: hoy descaradamente, con dura sinceridad, se puede afirmar: la revolución masónica, judaica, comunista ha robado, despojado, destruido y matado a muchos y muchos por odio a Cristo. Bueno, esta frase es recurrente en los escritos. Igual el apoyo al caudillo,
tiene una parte, dice, bueno, los hombres que necesita Franco ahora que ganamos la guerra. Bueno, ese es el contexto por el cual, digo, se decide no editar los libros, digamos. Entonces dice, bueno, acá están los indios, a los indios no lo pueden vencer más que los con Jesús. Porque dice, la falta del temor de Dios lleva al odio a Dios. Y el odio a Dios lleva hasta la monstruosidad. Entonces va a hablar, dice, en los comunistas no solo estaba el que destruían iglesias, las quemaban, sino que habían llevado a un refinamiento en el arte de hacerlo. Es decir, el temor de Dios provoca el odio a Cristo. Y el odio a Cristo necesariamente lleva a monstruosidades de orden social. No solo dice en la religión, sino en la historia, en la beneficencia. O sea, es el que no tiene a Dios, o sea, el que tiene a Dios peca. Pero el que no tiene a Dios lo hace, dice, por el placer de hacer el mal. Por el odiar por odiar, en aniquilar, el mal por el mal por el odio al bien. Estas son palabras textuales. El pueblo que no tiene temor de Dios llega altaneramente hasta negarlo. Bueno, ahí cita el Salmo 13, dijo el insensato en su corazón, no hay Dios. Dice, un entendimiento en buen uso, o sea, si el entendimiento está en buen uso, nunca puede negar a Dios. Necesita, o sea, yo para negar a Dios tengo que llegar a la insensatez. Una vez que llego a la insensatez de que Dios no existe, se me abre la puerta para toda la monstruosidad. Porque él llega un momento en el libro en el que dice, ¿cómo en la católica España? ¿Cómo en la católica España puede ser que haya entrado el comunismo? Y entonces va a decir, ¿por qué entra acá? O sea, el demonio está... Nada de términos medios. Y entonces habla a los guías de pueblo y directores de masa. O sea, los términos medios de, comilla, respeto a todas las creencias, a confesionalidad, la religión del honor, moral universal, indiferencia religiosa, escuela neutra, libertad de pensamiento, instrucción libre de enseñanza y demás términos medios están inventados para sustituir y atacar la verdadera religión revelada. Es decir, no son términos neutros. O sea, nosotros lo hemos ido aceptando, pero una vez aceptando estos términos, hemos aceptado ya el lenguaje del enemigo. Entonces va a decir, por eso arrastra a los hombres, esta concepción arrastra a los hombres a un ateísmo práctico. Primero, a la negación de Dios después, y al odio a Dios y a la insensatez y a la locura individual y social. Por eso, vuelvo a afirmar, la falta de temor de Dios es la causa última de todas las locuras y monstruosidades perpetradas por los sin Dios. Bueno, esta obra de todos estos elementos lo atribuyen de los semi, que le llama él, a la masonería. Y entonces va a decir, la historia enseña que no ha habido herejías sin semi-herejías, ni guerras sin semiguerras, y que las semi-herejías y semiguerras que han brotado después de la condenación o de la destrucción de la grande herejía han sido más funestas y difícil de barrer que aquellas mismas. Es decir, hay una guerra, una herejía, después se sigue una semi-herejía o una semiguerra. Ganamos la guerra, condenamos la herejía, pero la semi-herejía es mucho más difícil de sacar y es la que termina haciendo mayor daño. Y acá voy entrando en el tema propio, digamos, que es de la idea por cual expongo este tema, como decir un esbozo de un obispo, de un santo, de qué cosa
se pueden hacer o qué cosas hizo por lo menos Manuel González viendo esta realidad. Entonces él dice, hay trincheras sin tomar. O sea, la semiguerra y la semiherejía porque hay trincheras que no hemos tomado. Bueno, ya todos sabemos, es lo que hablaba el padre Ramiro, la guerra cultural. Bueno, eso sería las trincheras que no hemos tomado. O sea, tenemos que darnos cuenta que si en la católica España entró esto, nosotros hacemos agua por todos lados. Pero bueno, ¿por dónde empezamos? Bueno, hay la batalla cultural y él va a insistir en dos cosas. Vencer la ignorancia y los vicios con la formación intelectual y con la virtud. O sea, no es que, vieron, no plantea nada, no, tampoco trae una fórmula mágica, pero digo, la fórmula que la Iglesia ha presentado durante todo. Entonces, bueno, dice, va a hablar de los dos comunismos, uno que le llama el comunismo de las armas y otro el comunismo rosa o el comunismo, le dice, con perfume. O sea, que uno se da cuenta, dice, uno está formado por varones malolientes, agrios, feroz, mala cara, arma, o sea, eso uno lo identifica al enemigo perfectamente, ¿no? El comunismo rosa, el comunismo perfumado, es más atrayente, dice, porque en general está formado, bueno, acá, por hembras, dice, por mujeres, es con perfume, ¿no? Un tipo maloliente, es más atrayente, más seductor, y conviven los dos comunismos, viviendo en pleno materialismo, el placer sin freno en su ley y el culto. Pero el que más daños hace va a decir, o él se pregunta, ¿cuál es el más temible? Dice, de lo más temible es el segundo, el comunismo rosa. Y primero, él lo circunscribe a una cuestión en la mujer, más, por un lado uno le puede quedar como la idea de una versión moralista, como diciendo, bueno, habla por ahí de la mujer en la playa, de la ropa, pero digo, situándonos en la época, me parece que uno lo podría ver ahora, ayer en la catedral de San Luis, en la parroquia Villa Mercedes, no sé en cuánto más, cómo vieron el feminismo, o sea, que haya mujeres y que el movimiento feminista hacia ese comunismo renovado, no es, o sea, todos sabemos que no es por reivindicar un derecho de la mujer, pero uno podría decir, bueno, ¿por qué no está el movimiento de los hombres? O, bueno, las que estaban atacando ayer la catedral con el corte de cabeza, sería lo que era el comunismo armado, por decir. Pero la mujer que está en la casa de familia y dice, bueno, yo soy un fracaso porque soy ama de casa. O sea, para mí la maternidad no me siento realizada, digamos. En ese sentido, todos los semis. Entonces, esta sería la comparación. ¿Cuál de los dos es más peligroso? ¿La que te viene con una molotov a la catedral o toda esta concepción que uno se le ha ido pegando y a ver, que la mujer está hecha para ser mamá, si acá se dice sería una frase políticamente incorrecta. Bueno, entonces dice, la única manera de resucitar España es sin los semi. Todo lo que era semi, que nombramos anteriormente, hay que erradicarlo. Y esto se lo está diciendo a sacerdotes, pero también a los maestros de escuela y a los catequistas. El ministerio de la lógica. O sea que uno tiene que prestar, dice, habría que poner en el gobierno el ministerio de la lógica. Entonces dice, uno cosecha lo que ha sembrado. Si nosotros cosechamos ese semicomunismo o ese comunismo que se nos ha infiltrado culturalmente, vamos a cosechar
después el día de mañana la guerra armada o sea, el odio a Cristo y el odio social. Y entonces dice, y uno no le hace la guerra porque tenemos vergüenza, ¿no? Este comunismo rojo. Pero dice, los dos son tan descarados. El remedio, y acá va a usar una figura que ahora con todo el tema del COVID no puede sonar. Él dice, en todas las épocas de la Iglesia ha estado, o sea, del pecado original, el microbio de querer infiltrarse, es decir, como diciendo, siempre, si no es el comunismo, a lo largo de los 20 siglos, se ha querido infiltrar el error en la Iglesia. Ahora, ¿qué pasa? ¿Cómo se ha reaccionado? Dice, un microbio, si no tiene un cultivo donde desarrollarse, no pasa nada. Y es lo normal que vivamos con microbios. El tema es tener el organismo fuerte. Si el organismo está fuerte, viene el microbio. Entonces él hace una comparación, dice, ¿por qué no entró el protestantismo en España? O si entró muy poco. Dice, porque España tenía, o sea, estaba el microbio, pero todavía tenía los anticuerpos. En cambio, va a ser el mismo paralelismo. Dice, en la Edad Media, el cuerpo de la Iglesia que crecía a través de obras, universidades y todos, tenía los anticuerpos, pero estaba, o sea, el microbio siempre está. ¿Qué pasó en la Edad Moderna cuando viene Lutero? Dice, no había en la mayor parte de Europa, o sea, estaba el cultivo, ya no había genuina espiritualidad, no había genuina formación. Entonces, cuando está el cultivo, el microbio ahí prende. El microbio, es decir, la epidemia moral y religiosa necesita de un cultivo para poder empezar a crear la infección. Bueno, ¿esto cómo lo vencemos? Venciendo la ignorancia religiosa y practicando las virtudes. Los culpables, dice, tenemos que ver, bueno, ahí va hacia la parte de, o sea, en cada pecado, a la parte sobrenatural que nosotros hemos cometido, hemos influido a que venga el comunismo sobre España. Pero dice, los más responsables son aquellos que han dejado cultivar, es decir, que han dejado que se vayan cultivando sobreabundantemente padres y madres con el abandono del hogar y sus hijos, la sustitución por el casino, cuando habla de la cuestión social. ¿Por qué hay un cultivo? A ver, ¿por qué los asalariados se levantan y hacen una huelga y empiezan a protestar y se prenden en la cuestión comunista? Y porque dice, hay patrones que son injustos. Con eso, cuando hay una injusticia, o sea, nosotros, digo, y los patrones eran católicos, nosotros hemos propiciado que esté el cultivo. O sea, cuando se ha explotado injustamente, cuando se es tacaño con los pobres y con la iglesia, cuando no se ha cumplido el deber, la predicación, cuando no se ha ejercido sobre los legisladores, sobre la prensa, sobre, es decir, bueno, todo lo que más o menos conocemos. Y entonces, bueno, acá en realidad con esto es anecdótico, más cuando dice que los españoles que decía Franco, en realidad pone uno, mientras más católico, más español, digamos, no dice más que... Y la gran lección, dice, que me hace acordar el padre Luis cuando hablaba de la amistad, dice, no olvidemos la gran lección de nuestra tragedia de 8 siglos contra el Islam. ¿Por qué entraron y dominaron los hijos de la cimitarra tan rápidamente a la España visigoda? Porque la encontraron dividida y corrompida. ¿Por qué tardamos tanto en reconquistar España? ¿Sí? Por falta de amor fraterno. Es decir, por España no estar unida, le cuesta. Bueno, lo mismo, digo, llevándolo a un orden personal, lo que decía el padre Luis, ¿no? La amistad.
bueno, o el estar unido en los ideales. Dice, ¿por dónde nos ha venido la victoria? ¿Por las armas? ¿Por el oro? ¿Por el número de combatientes? No, dice, los enemigos tenían más armas, más perfeccionado y más oro. Todo el oro español robado. ¿Por dónde después? El león español, que siempre se había representado de larga y flotante melena, con la cruz en una mano y la espada en la otra, como misionero y soldado invicto de Cristo, había tirado al desván la cruz y la espada, y poniéndose a la moda extranjera, se había cortado su melena para que le encajara el ridículo gorro frigio. Se había maquillado las uñas y había cambiado sus campos por los cabarets del vicio y los casinos de la indolencia. Y este fue el gran milagro, dice. Sonó el clarín del combate y el león sacudió su melena y tiró sus gorros y potingues, y de un salto volvió a recoger y a limpiar de polilla y de moho la cruz y la espada del desván, al grito de «Viva Cristo Rey, viva España, una grande y libre», y sin más peto ni celada que el detente del corazón de Jesús y la medalla de la Virgen del Pilar, sin más arenga que los rosarios rezados y las comuniones recibidas en las trincheras. El león volvió a ser león y España, a ser la España de la cruz y de la espada, de Isabel y de Colón, de Carlos V y de Felipe II. ¿A dónde debe llevarnos nuestra victoria? Que España vuelva a ser una por su fe católica, su concordia cristiana de hermanos y su territorio intangible. Que España se vea libre de la masonería, del comunismo socialista, de la esclavitud extranjera y de toda la influencia anticristiana y antisociales. Que España vuelva a ser grande, libre e hija y fiel de la Iglesia Católica. Bueno, no, yo como que la pequeña tesis, digamos, que hago, que fue alguien que uno lo conoce por su profunda vida espiritual y de amor al sagrario, que las virtudes pasivas y de la contemplación son las que me permiten ver en cada momento lo que pasa. O sea, esa falta, la dialéctica del pastoralismo, ¿no?, que se hablaba los otros días, y el estudio. ¿No? Una persona profundamente intelectual supo diagnosticar, pero también cuando iba viendo la guerra y cuando terminó la guerra, o sea, la semiguerra, la semiherejía, los dos comunismos, o sea, si no ponemos el remedio salvando la ignorancia y los vicios y reconquistamos la cultura, estas cosas van a volver a pasar. Eso sería, digamos, así a grandes rasgos. Bem,